Primero, gracias por venir en esta tarde de viernes. La segunda, pues había una doble convocatoria, ¿no? Al final, pues está bien, pues eso de sumar fuerzas. Se ha convocado pues, por Acción Literaria de Unedain por un lado y por Somatemps la presentación de este libro de Javier Barrancó, aquí en el Club Pet. Y entonces Javier me dice, preséntame. Digo yo, sí, claro. Y ahora venía en moto y está pensando, ¿qué digo yo? Como, pues nada, pues me voy a meter con los protestantes y no presento a Javier. El que no lo conozca ya, que se vaya a dar una vuelta por ahí o algo. El enésimo libro de Javier, ¿no? Yo alabo esta habilidad por cada agosto acabar un libro, ¿no? Más o menos. Pues nada, Javier ataca otra vez con Almuzara en pues cómo hacer siempre, ¿no? Esa habilidad brutal que tiene él de leer, sintetizar y explicar a las pobres gentes como nosotros. Lo hizo con la historia de Cataluña varias veces, lo ha hecho con el carlismo, lo ha hecho con la Revolución Rusa y ahora toca el turno del protestantismo. A veces el protestantismo, desde sectores, digámosle, católicos flojitos, por decirlo de alguna manera fina y no meterme con nadie, se ve como una cosa no tan mala. Y no olvidemos que el primer protestante, ¿no? El primer progre fue Satanás, y el que le siguió y lo trajo a la tierra fue Lutero. Entonces, claro, ¿a dónde vamos a ir? Muchos de los males del día de hoy, aunque no se puedan ver, ¿no? Vienen de ahí, vienen literalmente de eso. Entre otras cosas, mientras imperios infames como el sajón se enriquecían y ya está, nosotros todo lo que podíamos sacar de bueno allende los mares en Hispanoamérica lo quemábamos luchando contra estos anormales en el norte de Europa. Porque no olvidéis nunca una cosa que es muy importante: España jamás fue protestante. El resto de países lo han sido a medias y a ratos. España jamás. Y eso es importantísimo, porque a veces no lo vemos como un enemigo frontal, pero es la causa de los males del día de hoy. El primero que endiosa al hombre y dice, bueno, pues a mí me parece esto, la tradición me da igual, a mí no sé qué, a mí me apetece liarme con mi prima la monja y esas cosas, fue Lutero. Se lo hizo venir absolutamente todo. Y con eso cogió la Biblia y se inventó una religión. No olvidemos que ese inicio de Lutero es la clave por toda la basura que sufrimos a día de hoy, ese egocentrismo de la gente y ese poner a Dios en un container y alzar al hombre como si el hombre no fuera más que lo que es, un hombre, y no pues el eje en el cual orbita el mundo. Cuando uno está en la soledad de un agosto, muchos agostos, pero especialmente este que estaba metido en el libro, y se plantea bien las dudas y las tentaciones, bueno, ¿y a quién le interesa esto que estoy escribiendo, no? Bueno, cuando ya conseguimos que salga el libro y viendo la expectativa que ha levantado y estando vosotros aquí, pues bueno, uno empieza a cobrar un poco de sentido esas dudas que le acechan, ¿no? En el año 1988 empezaba mis estudios de doctorado y ya pergeñé la idea de que el protestantismo era básico para explicar nuestro presente político, y de hecho pues ya en el 93 presenté una tesis que se titulaba El protestantismo en la génesis de la modernidad política. Desde entonces, pues bueno, el tema ha estado ahí, ha estado latente, y al final este verano hice la propuesta a la editorial, la aceptó y decidí pues lanzarme a un verano más pues a escribir un libro. Claro, en 300 páginas apenas, porque la editorial siempre te pone unos límites, había que explicar 500 años de historia de cientos, decenas o miles de disidencias diferentes de protestantismo, explicarlo en expansiones territoriales, explicar la geopolítica, cómo influyó en la geopolítica de Europa hasta tal punto que explica la Primera y Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos de los últimos 2 siglos, y sobre todo luego cómo el protestantismo no nos vence al catolicismo por un combate de, entre comillas, religión contra religión, sino que la secularización del protestantismo es la que penetra en el mundo católico y de repente nos transforma sin apenas darnos cuenta. Y los 2 últimos capítulos del libro tienen esta intención, ¿no? De explicar en qué y cómo ha influido sutilmente el protestantismo, ¿no? Entonces, mi intención es ser lo suficientemente breve.
es plantearse, el libro, lo digo un momento, es un libro de pistas, es que cuando uno lea tenga ya por fin un marco temático, geográfico y temporal del protestantismo y las interacciones con toda la civilización occidental, y luego pues ahí van a quedar esas pistas y el que quiera pues ya puede tirar, pero con un cierto orden, porque normalmente estamos acostumbrados solo a hablar de Lutero y de repente empezar a hablar de los carismáticos protestantes, pero por medio de 5 siglos y por medio hay mucha enjundia. Evidentemente el libro es el libro de pistas porque no puede ser más, es imposible meterse a fondo en todo, pero sí que había como ciertas inquietudes de plantear, y esto se da cuenta Jaime Balmes. Jaime Balmes escribe una obra magnífica, El protestantismo comparado con el catolicismo, y es una respuesta a Guizot, un calvinista francés que escribió la civilización europea, cuya tesis era lo que hoy vivimos. El mundo protestante ha enriquecido a Europa, la ha hecho progresar, y el mundo católico es pobre, miserable, tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues era la tesis ya dominante en Europa, pero Jaime Balmes responde, y Jaime Balmes va a intentar entender el qué, ¿no? del protestantismo, en esta obra que es magnífica. Y hay un momento que, bueno, me sirve de introducción en la propia obra, una cita de Jaime Balmes, que dirá lo siguiente, ¿no? Jaime Balmes dice algo que es aplicable hoy, en su época y hoy. Dice: fingid una ilusión cualquiera, contad la visión más extravagante, y esto es lo que iremos viendo, delirios y delirios de los protestantes, uno detrás de otro, pero, digamos, nadie tuvo capacidad de decir, esto es un delirio, esto hay que cortarlo, ¿no? Contad la visión más extravagante, forjad el sistema más desvariado, pero tened cuidado de bañarlo todo de espiritualidad, y nos faltarán prosélitos entusiastas que tomarán a pecho el sostener vuestros dogmas, el propagarlos, y que se entregarán a vuestra causa con una mente ciega y un corazón de fuego. Es decir, tendréis bajo vuestra bandera una porción de fanáticos, ¿eh? Y esto siempre me quebraba la mente, me hacía pensar que el mundo del protestantismo, lo veremos enseguida, era un mundo del fanatismo, era la disidencia religiosa ya no sometida a una tradición, no sometida a unas normas, no sometida a una iglesia que pudiera ponderarlo, y este mundo del fanatismo, de repente, con el tiempo, es el mundo de la tolerancia. Y ojo, no es lo contrario, ser tolerante y ser fanático son dos formas de lo mismo, porque el tolerante tiene un desprecio a la verdad y el fanático también tiene un desprecio a la verdad porque no admite más allá de lo que él cree que es la verdad. Y esto se daba cuenta Jaime Balmes. Y también, yo barruntando y pensando, decía, ¿cómo es posible que, y lo veremos también, en el mundo protestante, que teológicamente Lutero, Calvino y tantos otros negaron que el hombre era libre, estábamos determinados a salvarnos, a condenarnos, el hombre no puede participar en su salvación, ¿eh? Cómo de este mundo determinista, de este mundo triste, antropológicamente terrible, con el tiempo y en su secularización apareció el liberalismo, el cántico a la libertad, del determinismo a la libertad, porque tenían un concepto de libertad, pero absolutamente falso, que nada tiene que ver con el cristiano, ¿no? O cómo de ese mundo que negó que el hombre no tenía naturaleza, porque el pecado original había destruido la naturaleza humana, con el tiempo, misteriosamente, es el mundo donde ha emergido el ecologismo, una sublimación falsa de la idea de naturaleza, y todas esas paradojas y contradicciones es las que me hacían ver que esto era importante, era muy importante para entender este mundo, analizar y adentrarse en el protestantismo. El propio Balmes dice, si hay algo común en todos los protestantes, que son miles de credos absolutamente diferentes, es que van contra la Iglesia Católica, por un lado, y luego el gran principio disolvente del protestantismo es el principio de libre examen. Si yo tengo capacidad de examinar y de aceptar las inspiraciones de Dios como yo creo, pues entonces eso ya es válido, lo cual nos llevaría a la paradoja de que Dios es un esquizofrénico, porque hay fundadores protestantes que dicen, Dios me ha dicho que solo hay 2 sacramentos, bautismo y la última cena. Muy bien, entonces aparece otro y dice, Dios me ha dicho que hay 3 sacramentos, y otro dice, Dios me dice que no hay ningún sacramento, y uno me dice, Dios está permitida la poligamia, porque algunos de estos protestantes hiperdisidentes decían, vamos a recuperar la poligamia de los antiguos profetas, porque ahora, entonces ¿qué? Dios nos iba engañando a todos los fundadores de religiones, a cada uno le decía una verdad, a cada uno. La lógica, dice Jaime Balmes, es que o hay una verdad y una religión verdadera,
o si aceptamos que todas son verdaderas, es que todas son falsas. No sé si me explico. Al final, o Dios está loco, o nos está tomando el pelo, o tenemos que recurrir a esto. Bien, y por tanto, el libro va a resaltar unos precedentes sin los cuales no entenderíamos el protestantismo, pero que tampoco, dice Balmes y otros autores, nos explican totalmente la aparición del protestantismo. Si analizamos, y lo hago en el libro, todas las herejías que hubieron antes del protestantismo, veremos que Europa era una convulsión constantemente espiritual de disidencias. Los vegardos en Holanda, los lollardos en Inglaterra, los husitas en Bohemia, los taboritas, los hermanos del libre espíritu, los fraticellis, los valdenses, los hermanos flagelantes, que eran unos tíos que iban recorriendo Europa flagelándose, y entraban en las ciudades y se veían una iglesia, se quedaban ahí horas y días flagelándose y toda la gente llorando, y entonces de repente unos empezaban a predicar que había que matar a los curas, que estos no engañaban a Dios, y entonces la gente salía y mataba a todos los curas. Bueno, Europa fue un salpicado de movimientos espirituales y revolucionarios, que enseguida lo veremos, que van creando un caldo de cultivo. Pero en ningún momento todo esto se acaba siempre modelando y se recoge y se redirige, y bueno, y se aplacan estos movimientos. Lo cual me lleva a una tesis en el libro, que es que tenemos la visión, nos han hecho creer que en la Edad Media la Iglesia tenía un poder controlado absoluto, y no es así. La pobre Iglesia, cada vez que había estas disidencias, estos movimientos, que además se constituían en movimientos campesinos, revolucionarios, empezaban a matar curas, asaltaban conventos, quemaban media Europa, bueno, todas estas agitaciones, la Iglesia lo que hacía era contenerlas, pero no tenía ese poder absoluto que nos han hecho creer, ni mucho menos. Antes de que Lutero, hay unas crisis, muy brevemente, que explicarían algo, ¿no? La famosa guerra de los 100 años, que entre Inglaterra y Francia. Luego comentaré la importancia de tener las coordenadas de lo que ocurre con Francia y explicar por qué traiciona la cristiandad por ir contra España. Esto es muy interesante. Pero también está la guerra de las investiduras. También se nos ha vendido. El imperio y la Iglesia se unieron para oprimir al pueblo y controlarlo. No, había unas luchas brutales, porque muchas veces el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico quería nombrar al Papa, nombrar a los obispos, tener todo el control religioso, y precisamente la lucha es con el Papa para evitar que el poder político absorba totalmente el poder religioso. Ahí tendremos el cisma de Occidente, siglo XIV, que es brutal, porque de repente Francia, que está empezando a coger fuerza y quiere ser una potencia mundial, coge al Papa y se lo lleva a Aviñón para decir, no, yo tengo controlado al Papa, y eso crea el cisma de Occidente, hasta tal punto que los católicos de aquella época se encuentran que hay 3 papas, uno en Roma, otro en Aviñón y otro el Papa Luna por ahí, y bueno, y esto qué lío, ¿no? Claro, esto, imaginemos que ya hoy con un papa ya tenemos líos, pues imaginémonos con 3, ¿no? ¿Dónde está la cosa? Cuando se resuelve esto y parece que ya se vuelve a resituar las cosas, entonces vienen los Borgia, y los Borgia, Calixto III, que llega al papado con 7 hijos ya, que de cardenal ya tenía 7 hijos, ¿no? Y no sé qué, bueno, pero curiosamente también digo en el libro, Calixto III, Papa Borgia, con 7 hijos ilegítimos, no se le ocurrió cambiar el canon de lo que era el matrimonio católico, no se le ocurrió decir que la fiesta del cristiano es el domingo y pasar al sábado, no se le ocurrió decir que sus cartas estaban inspiradas por Dios. En cambio, en el siglo XIX, en Estados Unidos, encontramos Ellen White, fundadora del Adventistas del Séptimo Día, una mujer muy digna, muy casta, con hijos, muy protestante, de moral protestante, y dice, no, Dios me ha dicho que el domingo no, hay que celebrarlo, el oficio religioso el sábado. Oiga, Calixto III ni se atrevió a hacer esto, pero está así, y además mis cartas son inspiradas por Dios, y por tanto vale igual que los evangelios, y vale igual, jolines, manda narices, ¿no? Y todo esto, bueno, crea una erosión. Además, justo viene ya estos papas del Renacimiento, Julio II. En el libro voy poniendo algunas películas de referencia para que si uno quiere ver ese ambiente. Hay una película magnífica, El tormento y el éxtasis, que es el problema de Julio II con Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, una película deliciosa, y se ve ese ambiente, ¿no? Entonces, Julio II, papa renacentista, además guerrero, porque estaba luchando en el norte de Italia para que el emperador del Sacro Imperio no se quedara a esos territorios. Bueno, a partir de ahí,
inicia la Basílica de San Pedro, y eso es un coste desproporcionadísimo, y se pone en marcha algo que ya existía. Que eran las compraventas de indulgencias, de tal forma que si uno era muy pecador, compraba una indulgencia, y si hacía luego la penitencia necesaria y se confesaba y en condiciones, pues se le concedía una indulgencia que, bueno, le encaminaba hacia el cielo. Entonces Julio II pues activa, y esta activación de las indulgencias es la excusa para que Lutero proteste, las famosas 95 tesis de Lutero contra las indulgencias. Hay un mito que es que todos tenemos en nuestra mente, que es Lutero clavando en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. Esto es absolutamente falso, esta nunca ocurrió, esta escena se la inventaron ya muerto Lutero como parte del aparato propagandístico. Y Lutero en ese momento escribe a su obispo una carta muy sumisa diciendo: queremos debatir esto, ¿no?, las indulgencias, cosa que era el procedimiento habitual y no iba nada más allá. Y tampoco pensemos que esto de las indulgencias era una presión de la Iglesia para sacar dinero por las buenas. En Alemania, o en el Imperio Sacro Imperio Germánico, y en la cristiandad, la gente se entusiasmaba. Hay las 50 tesis de Tetzel, que es un dominico alemán, que llenaba catedrales enteras haciendo apología de compraventa de indulgencias, y la gente emocionada, y todo el mundo quería indulgencias. Bueno, esto es así. En torno a Lutero se ha creado una mitología terrible. Yo defiendo, con historiadores de la época que cogen testimonios de su criado, cuando muere Lutero, al contrario que las versiones protestantes que relatan su muerte como muy dulce, y ya ha sentado una nueva iglesia verdadera, que no es la católica, la romana, la anticrística para ellos, pero su criado da testimonios, se recogen testimonios notariales de que se ha suicidado, lo descubren suicidado, cosa que en las versiones ecuménicas actuales pues no conviene decir que Lutero se suicidó, pero hay una retahíla de historiadores profundos que están ahí, y yo los saco y los cito a todos y doy las referencias. Este Lutero, él mismo escribe a Erasmo de Rotterdam, tenían conexión, y le llega a confesar: mira, las indulgencias me daba igual, yo lo que quería era el servo arbitrio, que era una obra con la cual discute con San Agustín sobre la libertad del hombre. ¿El hombre es libre realmente para cooperar con la gracia y salvar su alma? Y Lutero: no, nuestra esclavitud, el servo arbitrio es la libertad esclava, el hombre no es libre, el pecado original se ha cargado la libertad y por tanto no podemos salvarnos. ¿Qué podemos hacer? Creer, tener un acto de fe, que es una cosa muy rara, no voy a arrollarme teológicamente, de que solo con mi fe me voy a salvar. No hace falta hacer buenas obras, ni siquiera cooperar libremente con la gracia, si tengo fe me voy a salvar. Y los de su entorno decían: esto es un poco raro, ¿no? Porque él decía: puedo fornicar 1000 veces al día, puedo asesinar 1000 veces al día, estoy salvado, si yo quiero salvarme con mi fe me voy a salvar. Esto ya es el origen del voluntarismo, y es el origen de un puro subjetivismo. Yo por mi mera subjetividad voy a decidir que con un acto de fe me he salvado, no tengo que confesarme, no tengo que reconocer mis pecados, no tengo que arrepentirme, un acto de fe. Y por eso escribe a algunos amigos, y se hace muy célebre la frase: si dudas que con la fe te puedes salvar, peca fuerte, Tú dudas, si no, tú ves pecando más, sigue pecando y así te consolarás. Y esto era Lutero, un bravucón, era un hombre con mucha genialidad, pero tampoco sin capacidad de hacer una teología coherente, más bien desbordada y difícil. Entonces, como él dice, solo con la fe te salvas, solo tú leyendo la Escritura puedes interpretar lo que Dios quería, no hace falta ni la tradición, ni los santos padres de la Iglesia, solo tú, sola la fe, solo, y esto va a crear con el tiempo el hombre solitario, el hombre de la soledad, es el hombre moderno. Lutero va preparando la antropología del hombre moderno, que es un hombre que solo se tiene que enfrentar al gran misterio de la vida y no cuenta apoyo, insisto, ni con una tradición, ni con santos, ni con el saber y el depósito de la fe de siglos que ya tenía la propia Iglesia. Bien, entonces Lutero también triunfa. El luteranismo no hubiera sido más que allá de una locura de Lutero, pero triunfa porque se hace político. Lutero es acogido por Federico III, príncipe de Sajonia, que si da tiempo luego veremos unas conexiones extrañas con los sajones y los anglosajones de Inglaterra.
¿Y por qué le acoge un príncipe? Porque ya se está desquebrajando el Sacro Imperio Germánico. Esto va a ser el origen de las futuras naciones europeas y de los conflictos nacionales del siglo XIX y luego de las guerras mundiales del siglo XX, porque los príncipes alemanes no quieren obedecer al emperador, no quieren obedecer al papa, entre otras cosas porque les tienen que pagar impuestos y ellos quieren constituirse en poder real. Y así ocurre una cosa misteriosa, que el poder se convierte en una iglesia. El príncipe alemán decide, si es luterano, cuáles son las categorías del credo luterano. Y además, cuando se estudia, que lo hago en el libro, la expansión hacia el norte del luteranismo, el luteranismo no va hacia el este, no va hacia Holanda, no va hacia Inglaterra, no va hacia luego Estados Unidos, sino que sube a los países escandinavos, y todo eso va coincidiendo con la aparición y la emergencia de los estados modernos escandinavos, pero como estados centralistas y estados absolutamente opresores. Cuento como hay una gran resistencia católica para no ser luteranos, pero el Estado, los gobernantes los van exterminando, todo intentos de sublevaciones campesinas los van exterminando a sangre y fecha. Todo el protestantismo es una historia de sangre y fecha, y os lo va contando el libro. Y además, en esas monarquías escandinavas que están, Noruega todavía no existía, Dinamarca, Suecia, todavía al principio eran monarquías selectivas, había varios nobles y decían, bueno, pues ahora gobierna este, será el rey, luego otro, aunque sea otra familia, y luego otro, era como más democrático. Pero cuando llega el luteranismo se crean ya las monarquías sucesorias, por tanto, ya mi hijo es el que va a gobernar, vamos a expropiar todos los bienes de la Iglesia Católica, porque este país, el poder dice que somos luteranos, y eso es lo que permite, con esas ingentes creaciones, ganancias de dinero, paréntesis, lo mismo que ocurre en el siglo XIX con las desamortizaciones, el Estado liberal, democrático, se fundamenta en estructuras económicas gracias a las desamortizaciones de la Iglesia del siglo XIX. Y entonces esos estados escandinavos empiezan ya a hacerse no solamente fuertes, sino terriblemente sanguinarios. En el libro voy dando cuentas como van exterminando todo intento católico, los van exterminando, ¿no? Bueno, y que por cierto, luego veremos que les encantaba a los países escandinavos las persecuciones de brujas, cosas que nos han acusado a nosotros los católicos, eso lo hacían ahí, los luteranos, y en el norte de Europa. Bueno, Lutero ya está protegido por un príncipe, por unos cuantos príncipes, especialmente de Sajonia, hemos dicho, se siente muy fuerte, ya puede enfrentarse al emperador, ya puede enfrentarse tranquilamente a la Iglesia Católica, pero de repente encuentra que amigos suyos, como Thomas Müntzer, dicen, Lutero, te has vendido al poder. Entonces intentan una revolución campesina, son las guerras de campesinos alemanes, que son terribles. Se llegan a movilizar 300.000 campesinos arrasando buena parte de lo que es actualmente Alemania, y los príncipes alemanes, que iban a decir, no, nosotros protegemos al pueblo, la verdadera religión es la luterana, se dan cuenta que tienen que exterminar a los anabaptistas, que son estos campesinos. Anabaptistas son rebautizantes. Y hay unas guerras, que cuento en el libro, que son salvajes, se llegan a exterminar 100.000 personas. Hasta la Revolución Francesa no se llegó a movilizar tanta gente y no hubo tanta gente ejecutada a lo bestia como luteranos cargándose a también protestantes, porque esto es lo más divertido. Uno estudia la historia y al final quien más sangre hace con los protestantes son los propios protestantes. Y Lutero, que iba de un hombre humilde del pueblo, escribe unos opúsculos terribles, están endemoniados estos campesinos, hay que matarlos, tal, bueno, unas cosas tremendas. Pero sobre todo se inicia una filosofía política que es muy importante, que eclosionará en nuestro siglo, que es que, como Dios, dice Lutero, ha querido que este príncipe sea el protector de la religión verdadera, que es la luterana, que es la que me he inventado yo, pues entonces nadie puede sublevarse contra el príncipe. Y si el príncipe es tirano, hay que someterse porque es un castigo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en la tradición cristiana católica siempre había el principio de resistencia al poder. Si el poder es tiránico, es legítimo en una serie de condiciones luchar contra el tirano. A partir del luteranismo esto no va a ser. El Estado es la Iglesia es una iglesia, y por tanto si te rebelas contra el tirano es como si te rebelaras contra Dios. Esto empieza a cambiar todas las categorías políticas y está fortaleciendo eso que va a ser el Estado moderno. Bueno, entre los anabaptistas, que es sangriento todo lo que ocurre, aparece un grupo que es de Simón Menos, los menonitas, que durante varios siglos van recorriendo Europa y al final saltan a América, y estos serán los famosos Amis, que todos conocemos, todos pacíficos, pero
es lo que he dicho al principio, el protestantismo hace una cosa y hace la contraria, con lo cual crea unos movimientos revolucionarios absolutamente sanguinarios, que es el precedente del marxismo, por cierto. Esto lo dice Ernst Bloch, un interpretador, un marxista del siglo XX, y dice, ¿quién es el antecedente en Alemania de los comunistas alemanes? Thomas Müntzer, el anabaptista, porque estos querían una sociedad igualitaria. Esperaban el reino de Dios, y el reino de Dios nadie podía mandar sobre nadie, era el reino de los pobres, nadie podía tener propiedad, en donde gobernaban, anulaban el dinero, montaban unas poligamias, bueno, una cosa de locura, la gente no podía tener las puertas cerradas de su casa, o sea, el puro comunismo ya está en el siglo XVI, ahí está prefigurado. Un blog neomarxista lo reconoce, y bueno, eso nos da esa sensación de radicalismo, pero luego se convierten en pacifistas, ¿eh? Siempre que hablamos de los pacifistas hay que ponerse a temblar, porque detrás siempre hay algo sospechoso, ¿eh?, de los pacifistas. Son pacifistas hasta que dicen lo contrario, entonces te guillotinan. Bueno, entonces entramos en Calvino. Calvino es un personaje absolutamente tétrico. Todos estos, Lutero era sacerdote católico, Calvino será sacerdote católico, Zwinglio, el gran reformador suizo, eran sacerdotes católicos, John Knox, el gran protestante calvinista que crea la Iglesia Nacional de Escocia, que tendrá mucha influencia, eran sacerdotes católicos. O sea, todo el protestantismo sale de sacerdotes católicos que reniegan en un momento determinado, ¿no? Y entonces Calvino, que tiene ya una teología, si Lutero en caos, Calvino tiene una teología muy bien cuadriculada, muy bien pensada, es mucho más inteligente, yo creo que hace mucho más daño a la cristiandad que el propio Lutero, y Calvino, su idea central es que el pecado ha destruido tal la naturaleza humana que no hay naturaleza humana, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos salvamos? Nadie se salva, solo Dios ha predestinado a unos a salvarse, ha predestinado a otros a condenarse. Pero si soy muy bueno, ¿me puedo salvar? No, igual es muy bueno y Dios te va a condenar porque estás predestinado a condenarte, y a lo mejor es un asesino en serie, un violador y tal, y Dios está predestinado a salvarte. Es el misterio de Dios, el Deus absconditus, el Dios misterioso, escondido. Bueno, yo tengo la tesis de que Lutero, esa destrucción de la naturaleza, esa antropología profundamente pesimista que tiene, salía de su propia autorreflexión de lo que él era, porque era un enfermo, tenía tisis, tenía flebitis, vomitaba tal, tenía hemorroides, tenía dolores, unas jaquecas tremendas, humanamente era un desastre, ¿no? Entonces debió proyectar su teología diciendo, la naturaleza está destruida, porque viviéndose a sí mismo, estaba más que destruido. Y este Calvino toma Ginebra al asalto, la ciudad de Ginebra, una república en ese momento, la República de Ginebra, empieza a traer protestantes franceses, que luego hablaremos, hugonotes, y copan Ginebra. Ginebra se convierte, él quiere que sea la nueva Roma, y se convierte en una teocracia. Todos tenemos en la mente lo que es Dubái, Qatar, con su policía religiosa, todo prohibido el vino, prohibida todas las juergas. Eso era Ginebra. Ahora que van de los derechos humanos y tal, bueno, Ginebra fue tremendo, fue un correctivo del puritanismo protestante, donde se quemaban libros, donde se prohibieron todas las tabernas, donde se prohibió la prostitución, donde se prohibía, se ejecutaba gente, era una auténtica teocracia. El calvinismo, si el protestantismo es un estado que se hace iglesia, el calvinismo es una congregación, una iglesia que quiere tener el poder político, y por eso el calvinismo era profundamente revolucionario donde se asentaba, fuera en Holanda, que hace la gran revolución contra los austrias españoles, o bien en Escocia, que hacen ahí un golpe de estado la nobleza para cargarse la monarquía católica, o bien cuando llegan, veremos, a Estados Unidos, los puritanos ahí se convierten en un foco revolucionario salvaje, brutal, ¿eh? Pero bueno, Calvino tiene esto, ¿no? La ventaja de Calvino es que monta una academia, la Academia de Ginebra, ginebrina, y a partir de ahí, con mucho más orden, ahí tienen 600, al principio ya 600 alumnos que los van disciplinando en cuál ha de ser la iglesia reformada. Y entonces, a partir se van expandiendo por toda Europa, darán el salto a América luego, pero digamos, ha tenido muchísima más influencia. Y además es una especie de iglesia plana, porque no admiten obispos, los luteranos sí, los luteranos decían, habrá obispos, porque decían, no podemos romper demasiado con los católicos. De hecho, Lutero, que no cree en la presencia real, bueno, no creen en la transubstanciación, se inventan la consubstanciación, entonces Jesucristo cuando se consagra está ahí, pero no está ahí, está un rato, luego desaparece, y Lutero,
que era muy listo, decía, no puedo decir a la gente que aquí no está Cristo en la Eucaristía. Entonces dejaba que se arrodillara la gente en misa, todavía se consideraba mariano. Bueno, y luego, si da tiempo, hablar un poco de arte, que es muy interesante. En cambio, Calvino no. Calvino es absolutamente iconoclasta, no va a aceptar imágenes, cuando entran en Holanda, las Provincias Unidas, bueno, todas las iglesias que pillan, rompen todas las imágenes, rompen todos los ornamentos, las paredes las pintan de blanco para que no haya una sola imagen, pero sobre todo es una iglesia más plana, porque el luteranismo, curiosamente, ahora los luteranos, tras la Segunda Guerra Mundial, ahora los pastores protestantes eligen a su obispo, pero nunca fue así durante siglos. El poder político, fuera el príncipe, fuera Bismarck, fuera Hitler, era el que nombraba a los obispos, para tener un control absoluto sobre la iglesia luterana. En cambio, los otros es una iglesia de presbíteros, de comunidades, un poco lo que nos han querido inculcar después del Vaticano II, bueno, aquí las comunidades de base, todos juntos, todos democráticos, y esto iba erosionando, era muy revolucionario, porque era romper viejas estructuras de jerarquía, fueran nobiliarias, fuera del emperador, fuera de la iglesia, todo, ¿no? Bueno, entonces, este Calvino, pues es evidente que va a hacer mucho daño. Uno de sus discípulos, otro cura, de dicho John Knox, aprende ahí y se va a Escocia y ahí monta el calvinismo y desde ahí va presionando a la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra le dedico un capítulo muy complejo, pero muy resumidamente lo tituló El país que no quería dejar de ser protestante, pero todas las fuerzas que se ponen en marcha, pase lo que pase, esto tiene que ser protestante. Empieza Enrique VIII, todos conocemos la historia, no me voy a alargar, por problemas de bragueta y problemas de esto, pues monta un problema teológico. Estoy con Catalina de Aragón, que la adoraba el pueblo inglés, pero como no me ha dado un hijo varón, solo a María, una hija, pues me voy con su dama de compañía, que es Ana Bolena, con la cual tiene Isabel I, la que sea Isabel I, como hija, que todos sabemos y la conocemos porque es la que contra la que Felipe II envía la Armada Invencible. Y luego tiene un hijo, Eduardo VI, con la ayudante de Ana Bolena, porque a Ana Bolena le cortó la cabeza, y así sucesivamente, pero quedan estos tres sucesores. Empieza el varón, Eduardo VI, que ya se empieza a crear un protestantismo muy radical, porque Enrique VIII había roto con Roma, pero todavía, y por eso si uno ve la iglesia anglicana se parece mucho a la católica, en cosas, la cabeza de la iglesia es el rey o la reina, pero bueno, en muchas cosas se parece, ¿no? En cambio ya su hijo, no, que por cierto su hijo, luego lo contaré, es el que se emociona, se casa con una princesa Margarita, una princesa de Dinamarca, por unas cuestiones de tempestades no puede llegar, él la va a buscar a Dinamarca, bueno, aparte era homosexual y entonces ahí no tuvo descendencia, pero bueno, le dio un acto de romanticismo y cuando llega a Dinamarca dice, anda, aquí luteranos, anda, aquí matan a las mujeres porque son brujas, anda, qué emocionante y tal, y cuando llega a Inglaterra empieza a buscar causantes de que esa tempesta no pudiera hacer llegar a su mujer a Inglaterra, entonces empieza la ejecución de brujas a saco en Inglaterra, ¿eh? Luego volveré sobre este tema porque es muy divertido cuando nos acusan de matar brujas a la Inquisición. No, esto no es así, tenemos todos los datos, ¿eh? Pero bueno, María Tudor, que es la hija de Catalina de Aragón, es católica, llega al poder, cuando muere Eduardo VI, llega al poder, quiere rehacer el catolicismo, se encuentra en mil dificultades. Felipe II ya está viudo y se casa con ella, pero él es joven, ella tiene 37 años, no hay descendencia, no llega, ella tiene embarazos psicológicos, bueno, muere muy pronto y tenía un clero que ya estaba todo amancebado, estaba todo, ya la reforma fue muy difícil volver al catolicismo. E Isabel II, que todos la conocemos porque es esa reina, insisto, que odia a España, ¿no? Porque lo católico y lo español estaba identificado, entonces tenía un odio profundísimo a España, no puede tener hijos y la adoran los ingleses actuales, es la Virgen, la llaman la Virgen, no porque tuviera virginidad en sí misma, pero tenía un problema sexual que ahora no encontraremos y no podía realizar el acto sexual. Y de esta la Virgen, por cierto, la colonia de Virginia se llama por ella, la Virgen, ¿no? Pero era muy perversa porque no quiere casarse para evitar que alguien casándose entre el catolicismo a través de ese matrimonio, y una prima suya que cuando ella muera sin descendencia tendría que llegar al trono de Inglaterra, que es María Estuardo, desde Escocia, pues ella la detiene y le cortará la cabeza. Hay una película sobre esto muy interesante, donde ejecuta para que ir cerrando las esto. Pero de María Estuardo
tiene descendencia que le toca gobernar y bueno, de ahí aparecerá Carlos I. Hay una película que recomiendo que es Cromwell, que explica muy bien toda esta situación, donde ya Cromwell representa a esos puritanos protestantes que controlan todo el parlamento, se enfrentan al rey porque ven que el rey guiña al catolicismo y ese anglicanismo del rey se parece más al catolicismo y los puritanos son, no, imposible. Y entonces hay una sublevación contra el rey. Esto se considera el precedente de la Revolución Francesa porque Cromwell llega y ejecuta al final a Carlos I, tremendo. Y además, para controlar el poder, pues Cromwell se lanza contra los irlandeses, los machaca, unas masacres brutales que todavía hoy se acuerdan los irlandeses, y hasta incluso los calvinistas de Escocia, aterrorizados por Cromwell, intentan restaurar la monarquía y Cromwell también se lo acaba todo. Con lo cual Cromwell se queda con el poder, la primera vez que es una república Inglaterra, funda la Commonwealth, ¿y qué hace? Pues, como es un protestante absolutamente obsesionado con judaizante, bueno, se deja aconsejar y dice, vamos a montar el gobierno de Inglaterra como el Sanedrín, porque además, fijaros cómo iba la cosa, Cristo va a venir a reinar, el trono de Cristo va a ser Inglaterra, no el rey, no, Cristo vendrá y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues monta la primera dictadura militar que conocemos, Inglaterra la divide en secciones militares con sus generales, les manda que prohíban la Navidad, que se prohíban las huelgas, lo mismo que en Ginebra, toda una especie de teocracia, policía religiosa, una cosa tremenda, que el pueblo estaba desesperado. Luego, cuando eso fracasa, monta un Sanedrín, como los judíos, el templo judío, para gobernar Inglaterra, toda una serie de delirios, que todo se va fracasando, y ya cuando ya es la crisis de las crisis, y muere Cromwell, que por cierto, cuando muere, le odiaban tanto que los católicos luego recuperan el cadáver y lo ejecutan. Si lo matan los otros, ya está muerto, pero el odio era tal, ¿no? Entonces Cromwell es el fracaso de este mundo, y entonces ya se abre la posibilidad de que el catolicismo, a través de los Estuardos, por la línea escocesa, entren en Inglaterra. Y entonces, ¿qué hacen? Muy sencillo, una maniobra que es que los Orange, que eran calvinistas holandeses, los casan con una infanta y entonces Inglaterra ya no puede ser católica, es la época de Jacobo II, los jacobitas son los grandes católicos en el exilio, todo es muy romántico, tan romántico que Chesterton en muchas de sus novelas saca siempre un escocés católico de viejas, porque es como recordando esa raíz católica legitimista, ¿no? Luchando, pero bueno, los Orange impiden que los Estuardo, la monarquía, dinastía católica, se asiente. Y cuando se agotan los Orange, pues vienen los Hanover, que es una dinastía protestante alemana, y cuando se agotan los Hanover, pues la casa de Sajonia, que es la actualmente reinante, que imaginaros como rebotes de la historia. Lutero protegido por el príncipe de Sajonia, y luego esa dinastía entra y bloquea toda posibilidad de que el catolicismo reine en Inglaterra. Y los Windsor son los Casa de Sajonia, lo que pasa que queda muy mal y se inventaron un nombre así inglés, Windsor, porque además, como luego vinieron las guerras por medio, estábamos luchando contra los alemanes y nuestra dinastía es alemana, esto no cuadra, ¿no? Aquí pasa algo raro. Bueno, en fin, ya estamos acostumbrados a las manipulaciones. De Inglaterra, estos puritanos, que además habló, Cromwell era radicalísimo, pero es que además a su izquierda le salieron tíos más radicales todavía, Libellers, Seekers, Diggers, cuáqueros, eran unos tíos, lo cuento en el libro, absolutamente demenciales, y yo propongo una idea, que es que el ateísmo moderno empieza con esta gente, porque como un acto de religión, el ateísmo en Europa, en Occidente, en la cristiandad, es un acto religioso, paradoja. Ellos se creían tan firmemente salvados, por eso que había dicho Lutero y que había dicho Calvino, ¿no? Tú estás salvado. Ah, estoy salvado. Y Dios no puede desdecirse, estoy salvado. Sí, pues ahora insulto a Dios, ahora me cago en Dios, ahora digo que Dios no existe, y se dedicaban a esto, ir a las plazas, Dios no existe, tal, ¿qué dices, loco? No, me voy a salvar, da igual, puedo insultar a Dios, puedo renegar de Dios, porque estoy salvado, ¿no? Veamos que esto es un cambio de estructura mental, espiritual, antropológica, salvaje, absolutamente salvaje. Y también en ellos vemos ya esa prefiguración del comunismo, porque los diggers o cavadores se dedicaban a asaltar fincas, es decir, ya no hay, en el reino de Dios no habrá amos, pues vamos y cogemos todas las fincas y las ocupaban, ¿no? Como los ocupas de ahora y tal. Bueno, una cosa terrible, hasta tal punto que Cromwell dice,
todo fuera, eso manda América, y ahí vemos la aparición del protestantismo americano, que es esencialmente puritano. El famoso Mayflower, llegan puritanos, y no cualquier tipo de puritanos, porque había algunos más moderados y más radicales. Los que llegan son los más radicales, 1620, empiezan oleadas de puritanos que huyen de Inglaterra y se asientan ahí, y van a configurar el alma de Estados Unidos, futura Estados Unidos, y de las colonias. En el libro estudió las colonias. Pensilvania, Penn era un calvinista, William Penn, un cuáquero, que el rey en ese momento, o la monarquía, les da unas tierras y monta el gran experimento. Que los cuáqueros funcionamos muy bien y montan unas leyes súper suaves, todos somos buenos, la humanidad, hasta que llegan una segunda oleada de inmigrantes que eran ya más tíos, más que asesinaban y tal. Entonces metieron unas leyes, de pasar de leyes superhumanistas, que bueno, pacifistas, como ahora, a unas leyes salvajes de matar a todo el mundo que se mueva un pelín, terrible. Los puritanos que llegan se encuentran esos indios, y el famoso Día de Acción de Gracias. Oh, qué bien, estamos aquí los indios que nos han traído, no pudimos plantar en 1620, no pudimos plantar y nos alimentaron los indios y compartimos el Día de Acción de Gracias. Todo esto es un mito, debió ocurrir, pero es un mito porque esto se olvidó, y siglo y medio más tarde, en la guerra civil americana, Lincoln, que ve un país dividido, dice, tenemos que crear una conciencia nacional, y se inventa el Día de Acción de Gracias, que hoy es más importante que la Navidad en Estados Unidos, pero es una cosa que se la sacó absolutamente de la manga. ¿Por qué? Porque los puritanos que llegan en 1620, en el 1621 ya están matando a los pecuotas, que son los indios que se encuentran por ahí, que los van porque además utilizan un argumento teológico. No tienen alma, no tienen derecho a la propiedad, y por tanto esas tierras son nuestras, Dios nos las ha dado, y por tanto esa especie de genocidio que durará hasta el siglo XIX, cuando lleguen a California, bueno, es absolutamente sistemático, es propio de su alma, del alma de los protestantes. Los protestantes, hay una novela escrita en el siglo XIX que se ve muy clara, La letra escarlata, todo eso suena, se ha hecho una película, pero se ve muy claro en esa novela ese alma del puritano. Yo estoy escogido a la salvación, nosotros somos el pueblo escogido, y por lo tanto nadie puede pecar, y si alguien peca, es que no está entre los escogidos y hay que expulsarlo de la comunidad. Letra escarlata por adúltera, una A, y a partir de aquí, y aquí ya se ve esa doble moral que regirá en Estados Unidos, lo público, y luego en tu vida privada haz lo que quieras si no nos enteramos, y si nos enteramos vas a ser castigado de forma terrible. Pero en el libro saco una cosa que casi nunca se ha dicho, que es muy importante. Nos han vendido que esas colonias, Massachusetts, la colonia hiperpuritana, Maryland era católica, la única católica, y entonces ahí hay unos católicos que consiguen traer jesuitas perseguidos en Inglaterra, y que los católicos tengan un mínimo de subsistencia, pero bueno, lo invaden constantemente los puritanos, las masacres, bueno. Y entonces hay un momento que va a llegar 1776, las colonias se enfadan con la metrópoli y vendrá la independencia. Nos han hecho creer, y hay películas, que era un problema de injusticia económica, que Inglaterra ponía mucho, la metrópoli, Londres, ponía muchos impuestos al puerto de Boston, y entonces hay una película que se disfrazan, y es parte, esto se enseña en las escuelas americanas, se disfrazan de indígenas los puritanos y echan el té para que el precio se hunda, y esto no era así. Lo que ocurre, y casi nadie dice, es que se provocan las Intolerable Acts, las leyes intolerables. ¿Qué significa? La metrópoli dice, uy, Boston, el puerto de Boston se ha convertido en una mafia puritana, y esto hay que acabar con esto. Y manda a cerrar el puerto de Boston, un tema económico, pero no es el leitmotiv de la independencia. El leitmotiv de la independencia es la ley del Quebec. Si os acordáis, hay películas que hay una guerra todavía colonial entre franceses e ingleses, y los ingleses dominan el Quebec, la película del último mohicano, todo esto, esas películas, y entonces, como el Quebec eran católicos, y había una masa de católicos muy potentes franceses, pero han quedado integrados en Inglaterra, el rey Jorge, desde la metrópoli, dice, bueno, ley de tolerancia, toleramos que los católicos del Quebec digan misa. Y entonces esto subleva a todas las colonias protestantes puritanas y dicen, no lo toleramos,
acto fundacional de Estados Unidos es: no toleramos que en territorio americano haya misas católicas, ¿no? Y este es el origen, no el problema del té, es digamos, un odio absoluto al mundo católico, ¿eh? Bueno, esto en el libro lo explico, y también, por no alargarme, explico todas las evoluciones para un poco, bueno, la aparición del WASP, y sobre todo, bueno, el exterminio de California. Tenemos un censo de 1848 que se especifica que hay 150.000 indígenas en California. En 1900 el censo, 50 años después, dice hay 16.000. Se habían cargado el 90% en 50 años, casi nada. Luego hablemos de genocidios, esto sí que van rápido. Pero también explico la aparición del milenarismo salvaje, que luego nos ayudará a entender mucho la historia y el sentido mesiánico de Estados Unidos, que tiene que salvar al mundo gracias a la democracia y extendiendo la democracia. Y no me alargaré, pero aparecen movimientos milenaristas, de ahí aparecerán los mormones, explico todo el sentido de los mormones, por qué los mormones, en ellos ya está la idea del WASP y la idea de que el negro no tiene alma, porque ellos explican una teología de delirio, absoluto delirio, y entonces Cristo en la ascensión no fue al cielo, se fue a América, predicó, y entonces a unos indígenas lamaístas lo aceptaron y se hicieron blancos, y entonces los mormones son herederos de esos indígenas blanquecinos. Oiga, no, ustedes vienen de Nueva York y además vienen de Centro Europa, que son inmigrantes, pero no, ellos vienen de los indígenas, y luego los que no aceptaron a Cristo se fueron oscureciendo, y pegados, los indios son estos, y estos hay que exterminarlos, estos son los malos. Bueno, esta teología de la segregación racial ya es evidente que es puramente esto, Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, que cada año iban predicando el fin del mundo. Este año se acaba, y no se acababa. Siguiente tampoco, no pasa nada. Iban interpretando. Y eso es el delirio, lo que hemos dicho antes de Balmes. Tú cuenta cualquier burrada y falla, pero da igual, siempre encontrarás psicópatas que te van a seguir, Y esto es la maquinaria y la dinámica del mundo protestante. En geopolítica, hay un capítulo dedicado a geopolítica, que es volviendo un poco atrás, y explico pues cosas que hemos comentado antes, un poco antes de empezar, cómo en España no hizo falta reforma, porque Cisneros, un genio, ya empezó a reformar el clero. El clero aquí estaba mancebado, relajado, de todo. Y entonces digo, ¿usted quiere seguir siendo sacerdote? Pues fuera la concubina. Mire, si quiere seguir sacerdote, tal, y si no, le pagamos y tendrá esto, su modus vivendi, pero no puede ser sacerdote teniendo concubinas. Y así va recorriendo España. Cuando llega al final, Andalucía, Modesto Lafuente, el gran historiador, dice que 400 sacerdotes católicos que vivían en concubinato, por no aceptar dejar a su barragana, pues se pasaron al norte a Marruecos, lo que es ahora Marruecos, y se hicieron musulmanes, porque ya puesto, prefiero ser musulmán con una concubina que no el celibato de un católico, cosa que tiene sus narices, pero bueno, pues mejor, fuera, ¿no? Entonces la Iglesia quedó como muy reformada, y bueno, en el libro también cuento pobre San Ignacio, que querían que era un luterano, y Santa Teresa de Jesús, bueno, en fin. Pero bueno, son cuestiones interesantes. Decir que en este capítulo tenía que tocar evidentemente el tema de las brujas. Se nos ha acusado de que en el mundo católico perseguíamos a brujas. Recojo datos de historiadores de los más serios. En 3 siglos de Inquisición en España y Portugal, de 125.000 procesos que tenemos analizados, se ejecutaron 3 siglos, 59 mujeres por brujas en España y 36 en Portugal. Datos absolutamente mínimos, una desgracia, pero datos absolutamente mínimos. Y todo esto tiene que ver con las famosas brujas de Zugarramurdi, todos conocemos el caso, que nos han hecho creer la Inquisición quemaba brujas. No, es verdad, es por influencia francesa. Viene una familia a un municipio navarro que es Zugarramurdi, se crea un éxtasis así psíquico colectivo y de brujería, y entonces la Inquisición de La Rioja va allí, y ejecuta 13 personas, pero el obispo de Pamplona dice, esto es muy raro, llama a la Inquisición Central y dice, investigar esto, porque aquí no hay brujería, aquí hay superstería, pero brujas, no sabemos lo que son las brujas, no había tradición. La Inquisición era para perseguir criptojudíos que falsamente convertidos, y ya está, esa era su función. Entonces las brujas, y la Inquisición Central pues hace un informe demoledor contra la Inquisición riojana, y a partir de ese momento ningún inquisidor en España o en América se atrevía con el tema de las brujas, porque había quedado asentado que las brujas no existían, esto es fuera. En cambio, hay un historiador, Michel Perret,
francés, La sombra del diablo, una obra muy interesante, calcula de 1580 a 1640, en 60 años, en Europa germánica protestante, bueno, en toda la Europa protestante y especialmente la germánica, hay 110.000 procesos de brujas, 110.000, de las cuales se ejecutan, él calcula, entre 60 y 70.000 brujas, y va dando datos. En Alemania, 30.000, en Suiza, ahora Suiza es el país de la tolerancia. En el siglo XVIII todavía en los suizos están ejecutando brujas. Siglo XVIII, en plena Ilustración, se mandan narices. Calvinistas, en Suecia y en Dinamarca se emocionan, y ya hemos contado que Jacobo Eduardo VI de Inglaterra, cuando aterriza en Dinamarca, dice: ostras, qué bueno, esto, brujas y tal. Y de ahí salta también a América y aparecen los casos de las brujas de Salem y todo esto. Bueno, esto hay que resituarlo. Muy importante también tratar el tema de Francia. El calvinismo francés o los hugonotes, pero aquí hay que matizarlo muy bien, porque nos va a dar y descubrir la geopolítica y por qué Francia es tan puñetera. ¿Por qué Francia es tan puñetera? Hay 8 guerras hugonotas en Francia, brutal, con la masacre de San Bartolomé, bueno, cosas brutales, ¿no? Pero ojo, el rey francés, que era católico, o los reyes franceses, utilizan a los calvinistas. ¿Por qué? A los hugonotes, porque van a ir contra España y los utilizan como instrumento contra España. Hay un caso conocido, bueno, no sé si es conocido, pero sí, muy real. Unos hugonotes van a la Florida, quieren instalarse ahí, España, boom, los saca muy rápidos, y no hacen ninguna masacre, simplemente los expulsa, y entonces a partir de ese momento aparece la primera gran campaña propagandística moderna, que es que toda Francia van carromatos de mujeres y niños haciéndose ver que son las viudas hugonotas y contando las masacres que han hecho los españoles, que han matado a todos sus maridos, cosa que era absolutamente falsa, pero bueno, le iba muy bien al rey de Francia, porque los hugonotes se distribuyen mucho periféricamente, y tanto en el sur de Francia, por el lado de Pamplona, Navarra y Cataluña, los utiliza el rey de Francia para atosigar y perseguir a aquellos hispanos que están en Francia, muchas veces por cuestiones territoriales, pero hablan catalán o hablan euskera, pero hablar catalán y euskera era sentirse profundamente español, no querían ser francos, y eran católicos, y eso lo utilizan los franceses. La Cerdaña te cuentan estas historias, como entraban los hugonotes a cargarse campesinos hispanos, ¿no? Uno detrás de otro. Bueno, los hugonotes entran en conflicto con el rey de Francia, porque Francia se está haciendo una monarquía cada vez más poderosa. Cuando llega Luis XIV, por cierto, ya el Estado ya está constituido, ya no necesitan a los hugonotes, y se acaba. Y curiosamente, cuando llega la Revolución Francesa, que empieza la persecución católica, hay una ley de libertad religiosa y permiten el culto hugonote. Ostras, qué divertido, ¿no? La Francia católica de repente se convierte contra los católicos y a favor de los hugonotes. Pero bueno, por medio, todo esto que es muy tétrico, hay un caso doloroso, que es Francisco II, rey de Francia, pacta con Solimán el Magnífico, el otomano, se ha instaurado, y entonces hace un pacto de intentar romper todo el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, cargarse los Austrias españoles, que le molestan mucho, y cargarse los Austrias del Este, que serían la actual Austria, el viejo Imperio Austriaco-Húngaro del siglo XIX. Y a partir de ahí pactan con Solimán el Magnífico y sus naves, que pueden ir por toda la costa mediterránea española, machacando todas las poblaciones, cogiendo esclavos, cuando tal, se van a Marsella y quedan protegidos por el rey de Francia, se van a Toulon y quedan protegidos por el rey de Francia, y además la armada de Solimán el Magnífico prohíbe, cuando está en Toulon, que no suenen una sola campana. Por supuesto, pueden violar a todas las mujeres, y el rey de Francia calla, porque los necesita para ir contra España. Hay un momento que Roma hace contra España unos pactos, y entonces se cabrea Carlos V, y entonces manda sus tropas a Roma, saquea a Roma, el famoso saqueo de Roma, y entonces el Papa, con este correctivo, dice: me estoy equivocando. Entonces se posiciona ya por fin con los españoles, y curiosamente esto permite que luego venga la batalla de Lepanto, donde curiosamente Francia no está. Está España, está Pisa, está Venecia, Génova, Roma. Oiga, ¿dónde está Francia? No, Francia estaba con el otomano, que además
curiosamente, en esos mismos años, 1526, los otomanos intentan conquistar Viena y se va a hundir la cristiandad y Francia contenta. ¡Oh, me estoy cargando a los austrias! ¿No? Ese sentido absurdo de Francia, esa política suicida, que es tremenda, ¿no? Y además, cuando en la batalla de Lepanto se hunde toda la armada otomana, Francia le da créditos para que la reconstruya y además le va mandando materiales para reconstruir los barcos. Manda narices con los franceses. Bueno, en el fondo, Francia, ¿qué quería? Aniquilar el Sacro Imperio Romano Germánico y convertirse en el imperio, en el centro, una gran potencia, que lo consigue con Luis XIV, evidentemente, y todo eso acaba degenerando en la Revolución Francesa y acaba degenerando en el expansionismo de la modernidad a través de la Revolución Francesa. Bueno, llegamos al mundo moderno y cómo influye, unas pinceladas porque no quiero alargarme, influye de muchísimas formas. Se va secularizando el protestantismo, aunque todavía es muy fuerte, y esa idea del pueblo escogido, el pueblo puritano, el pueblo donde no puede haber negros, cuando los iban llegando en las oleadas de inmigración del siglo finales del XIX, principios del XX, muchos irlandeses, en la miseria más pura, llegaban a Nueva York y se encontraban en las tiendas carteles que ponían "No Irish, no Blacks, no Dogs". Aquí no puede entrar ni un perro, ni un irlandés, ni un negro, porque todo es la misma escoria. Y entonces, bueno, esta idea racial aparece en Estados Unidos como una secularización, y en Inglaterra como una secularización del pueblo escogido, ¿no? El pueblo escogido ya no es el pueblo puritano que Dios le ha revelado nada, sino que se empieza a aparecer el darwinismo social, con la idea de que hay un pueblo puro, y luego hay una escoria, pobres, sifilíticos, borrachos, y esos son como los que han pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo los eliminamos? ¿Cómo purificamos el pueblo? Pues con la eugenesia. Toda la política de eugenesia no la inventa la Alemania nazi. La Alemania nazi se suma a un carro que ya ha puesto en marcha Francis Galton en Inglaterra, llega a Estados Unidos, la Fundación Rockefeller ya empieza a financiar por todo Estados Unidos planificaciones, fundaciones de purificación étnica, y llegan a definir: Estados Unidos es racial, esencialmente una nación racial. Por lo tanto, los primeros test de inteligencia, que lo hacen protestantes, los hacen para ver que toda esa población, primero los que vienen de Centro Europa, no hay problema porque son luteranos, no hay ningún problema, pero los que vienen latinos y bueno, los italianos, dudaron décadas los funcionarios de fronteras americanos decidir si eran blancos o negros. O sea, este moreno, este negro, no, este no es blanco, y entonces no. Bueno, y entonces los test de inteligencia que se elaboran, que hoy se pasan a los niños, están fundamentados en detectar razas intelectualmente inferiores, para dejarles entrar o no en Estados Unidos. Bueno, todo esto de la eugenesia evidentemente va a tener unas implicaciones terribles, pero también en el libro voy viendo otros matices. Pasa lo contrario, ¿no? de esta purificación racial, que pues aparecerá, por ejemplo, ya más tarde, ya en el siglo XX, la psicología positiva, ¿no? Entonces yo en el libro voy dando las pistas, porque no puedo profundizar en todo, pero como en Estados Unidos nos ha invadido la psicología positiva. Nos hemos acordado que calvinismo, luteranismo, todo es el hombre, antropología negativa, pesimista, derrotada, pero curiosamente la secularización de eso ha llevado a la idea de autorredención. Cuando vemos pedagogos que dicen: yo tengo que autorrealizarme, ¿este concepto qué es? Yo quiero autorrealizarme. Esto es la secularización del concepto de autorredención. Yo me redimo por mí mismo, sea por mi fe, o demuestro que estoy entre los salvados porque soy optimista, ¿no? Y aquí viene, a través de la Seligman, que es la que crea el presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, que nos ha llegado a toda Europa, a través de él, es la psicología positiva. Hay que estar siempre felices, hay que estar siempre positivos, hay que estar, es la obligación. Y todo eso va creando una cosa muy divertida, que es que me tengo que autorrealizar en el trabajo. Si me explotan en el trabajo y no triunfo, yo es que lo he hecho mal. Por lo tanto, tengo que hacer terapias, cursos para autoexplotarme mejor. Con lo cual, todo el sistema capitalista: ¿tú quieres autorrealizar? Sacrifícate, dedícale más horas a la empresa, sé feliz, emocionate, empatiza con la empresa. Oiga, te está oprimiendo, no. Bueno, todo esto de la psicología nos ha inundado a niveles educativos. En el fondo, era lo que decía Max Weber del calvinismo, como esa angustia, que no sé si estoy entre los abogados y los escogidos, una forma de saber esa irracional decisión de Dios, que estoy entre los salvados escogidos,
si yo triunfo económicamente es un signo de que estoy entre los salvados, con lo cual tengo que ganar dinero como sea. Esto en la bolsa en los años 80, los tiburones de la bolsa americana, uno de los más bestias, llevaba siempre una camiseta: cuando mueras, el que más tiene ha ganado, ¿no? Como diciendo, ya me he autorizado, ya me he salvado, yo estoy entre los escogidos. Bueno, todo esto nos podíamos alargar mucho. Y ya cuando en mis últimos días de agosto, que siempre son muy angustiosos, cuando escribo un libro que no llego, quiero hablar cosas y tal, y además te ponen unos límites de palabras, no pude dudar de hacer unas pinceladas sobre el arte, porque cuando me jubile, cuando sea viejecito, que ya soy casi, pues quiero escribir sobre arte, ¿no? Y cómo el arte nos determina, cómo el arte crea nuestras estructuras mentales, cómo el arte nos va configurando en nuestra percepción de la realidad y concepción del mundo, ¿vale? Y entonces, ya para acabar, pues unas pinceladas, ¿no? Es muy curioso como Lutero, tenemos a Bach, el gran compositor, porque Bach era luterano, Lutero era formalmente luterano, pero en el fondo era católico en la estructura, Lutero le gustaba mucho la música, gracias a Dios, y promocionó mucho las cantorai o corales, ¿no? Y entonces la polifonía, y por lo tanto Bach, que es el gran genio de la música a mi entender, de todos los tiempos, pues Bach componía la polifonía porque el ambiente luterano había respetado el mundo católico, la composición católica, que luego vemos reflejada en el barroco, que es maravillosa. La polifonía barroca es la maravilla de las maravillas. Fijaros, la antropología, una cosa es lo que nos han vendido y otra lo que vivimos. El barroco es una explosión de luz, es una explosión de riqueza, de tal. El protestantismo lo apaga todo, apaga las imágenes, lo oscurece todo, ¿no? Son dos antropologías absolutamente diferentes, ¿no? Calvino, que estaba tan mal, no le gustaba la música, mandó todos los órganos de Ginebra, que eran maravillosos, y de la catedral, los destrozó todos y los tiró al lago de Ginebra. Y entonces, como mucho, mandó componer para los salmos unas salmodias aburridísimas, una cosa para morirse de aburrimiento y tal, ¿no? Bueno, y en la pintura, claro, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en la pintura es muy bonito porque el barroco juega con el tenebrismo, Caravaggio, que uno lo ve y es en los fondos muy oscuros para que resalte las figuras, ¿no? Con mucha luz. Y era como decir, está el mal, está ahí, y la luz, la realidad, digamos, la vemos mejor viendo el trasfondo del mal, ¿no? Y los personajes pues son o Cristo, son santos, o son mártires, toda una iconografía. El mundo protestante, que decide que no se pueden, calvinistas sobre todo, que no se pueden reproducir imágenes de santos, imágenes de Jesucristo, etcétera, lo que hace es poco a poco transformar los motivos de los cuadros, y entonces aparecen ya escenas cotidianas, comerciantes, burgueses. Por cierto, Carlos Marx dice, ¿qué es el calvinismo? El calvinismo es el modo burgués de la religión cristiana. O sea, tenía muy claro que los calvinistas eran los de la pasta, los burgueses, y ya no aparecen los grandes cuadros para los palacios, sino los pequeños cuadros para las casas de los burgueses. Entonces cojo, como me quedaban nada, un día o dos, y tenía que hacer unas pinceladas, cojo el cuadro de La lechera de Jean Vermeer, que es impresionante porque ese contraste de luces y oscuridades que tiene el Renacimiento, que influye muchísimo, por cierto, en Velázquez y en tantos de nuestros pintores, pues esa luz se va como difuminando. La lechera, de Van Meer, todos la hemos visto, esa mujer, es lo cotidiano, pero es la sacralización de lo cotidiano, porque la luz se va difuminando por todo el cuadro, y es como decir, ¿qué es lo verdaderamente sagrado? El mundo burgués, ¿no? El mundo cotidiano. Esto es la religión, ¿no? Ganar pasta, y además en sus cuadros aparece un cosmógrafo. Tener mapas era carísimo en aquella época. Aparecen, todo es un adoctrinamiento muy impresionante. Y entonces quería acabar el libro y había que acabarlo de alguna forma, ¿no? Entonces estos días he estado viendo, no sé, me ha dado por ahí algunas películas de Bergman, de Ingmar Bergman. Todos conocéis El séptimo sello, donde aparece una que hemos visto al principio, esto de flagelantes, una peregrinación flagelante que es terrible. Bueno, Bergman tenía un padre que era protestante, luterano, pastor luterano, y él lo escribe, y todas sus obras, que ve Bergman, que es cine muy potente, ve que es el drama de la duda, de la fe, como el mundo protestante o el luteranismo tiene que mantener una religión superficial,
pública, todo el mundo hacer ver que no tiene dudas de fe, que es muy creyente, y por dentro los personajes son retorcidos, con los problemas, con los dramas, bueno, una cosa brutal. Si uno lee ve el cine de Bergman en clave protestante, entiende muchas cosas, ¿no? En el orden pictórico, y con esto acabo, se me ocurría que un personaje muy parecido, decimonónico, es Munch, el grito de Munch, todo nos suena, el grito de Munch, ese hombre desgarrado. Era lo mismo, su padre era un protestante, lo cuenta, lo sacó en el libro, lo tenía atormentado, era un psicópata, él dice, mi padre era un psicópata, y entonces lo obligaba a todo. Y entonces él, digamos, para romper con ese mundo absolutamente opresor del protestantismo, el arte es su forma de romper, ¿no? Entonces voy contando los cuadros, bueno, hay unas cosas terribles, una especie de representación del paraíso, un hombre y una mujer, pero con las carnes putrefactas, ¿no? Bueno, todos son enclaves, si uno lo lee muy bien, en clave dice, esto es el hombre que tras el protestantismo no le ha resuelto el problema de su salvación, ¿no? Y entonces tanta es la angustia de que todo está destruido, todo es negativo, todo es esto, ¿no? Y el libro acaba, y como en el libro permitían poner fotos y gráficos, y hay pues muchos gráficos y fotos, pues con un cuadro de Munch muy desconocido, página 285, que veo que algún mira, que es el Gólgota de Edvard Munch, un hombre atormentado, lo dice en sus memorias, mi padre tal, no sé qué, nunca pude soportarlo, toda esta opresión, no entendía nada, y entonces este cuadro, el Gólgota, es tremendo, y el libro acaba con una descripción de este cuadro que, a mi entender, acaba reflejando lo que va a ser el protestantismo realmente y cómo ese drama nos lo ha transmitido al mundo católico sin querer, nos ha llegado por el arte, por las películas, por todo el ecosistema posmoderno, ¿no? Y dice, acabando el libro, dice, el Gólgota, dice, es un cuadro profusamente oscuro, es muy oscuro, donde resalta una figura desnuda, hay un Cristo crucificado, desnudo, pero muy infantil, un Cristo que dices, no es el Cristo nuestro, no es el Cristo de las pasiones de Semana Santa, no es un Cristo como inerte que hago aquí, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Que durante siglos el protestantismo se había negado a representar, esto es verdad, el mundo calvinista había cruces, pero no había Cristo. El mundo luterano, por que colara el luteranismo todavía en sociedades católicas, pues bueno, todavía representa un poco al Cristo, pero bueno, poco, muy mal. Donde resalta la figura desnuda de Cristo crucificado, que durante siglos el protestantismo se había negado a representar, pero ahora en el cuadro se muestra desnudo y humano, demasiado humano, parafraseando a Nietzsche, esto es una frase de Nietzsche, ¿no? Un Cristo humano, demasiado humano, ya no es Cristo Dios. Por cierto, un autor que no nos podemos perder es Durero. Durero es el paso entre el mundo medieval todavía católico al mundo ya protestante, es católico, pero es protegido por el príncipe de Sajonia que cogió a Lutero, y tiene unos huecos grabados y dices, hombre, esto es la Edad Media, ¿no? Y luego tiene un cuadro de sí mismo, no sé cómo se llama, un autorretrato, y es Cristo, él mismo se autorretrata como Cristo, uno lo ve y está, es Cristo, si bien el protestantismo acaba negando que Cristo es el Hijo de Dios, ahora un hombre se hace Cristo, ¿no? Y en ese cuadro de Durero el autorretrato es brutal, uno lo ve y dice, ¿cómo es posible? Aquí ha pasado algo, es una transformación en muy poco tiempo de un espíritu, de una estructura mental a otra. Pues esto acabará pasando también. Dice, en el cuadro, y es verdad, hay un cúmulo, está la cruz, el Gólgota, y un cúmulo de gente horrible, fea, nadie mira la cruz, solo a lo lejos, alguno se parece, pero con cara desgraciada, ¿y qué será este tío? ¿No? O sea, como nadie está entendiendo qué es la crucifixión, qué es la redención, es una masa de gente que sí, Cristo está ahí, como estamos en una sociedad sociológicamente cristiana, solo sociológicamente, pero aquí nadie se entera realmente qué pasó en el Gólgota. Y el cúmulo de rostros deambulan, pocos lo miran. En la parte de abajo del cuadro hay un rostro incrédulo que da la espalda al crucificado, y entonces, como le da la espalda al Cristo, está mirando al que mira el cuadro. Es una cosa, un efecto muy, muy curioso, al que mira el cuadro. Es un autorretrato de Munch, es el mismo, es una persona que no soporta el protestantismo porque lo que ha heredado de su padre le parece tan absolutamente demoledor, que entonces su posición es darse la vuelta y mirarse en el fondo como un espejo, pero sin entender su existencia ante ese ambiente angustioso que en el fondo representa nuestra sociedad presente.
Y acabo diciendo, quizás sea este lienzo el reflejo más exacto del protestantismo en su pura desnudez existencial, ¿no? Es visualizar en un cuadro la esencia del protestantismo. Bueno, esta es mi propuesta para todos ustedes. Muchas gracias.